Usted estará de acuerdo conmigo que los cubanos hemos desarrollado una habilidad. Y es la siguiente, que ante la realidad del tiempo presente, hemos hecho del pasado un recuerdo constante. Los más jóvenes que estamos aquí, cuando conversamos con personas mayores o ancianas o personas que ya han vivido un poco más que nosotros, podemos notar que en muchas ocasiones las personas que han vivido un poco más en la vida van a citar con profunda nostalgia cómo era la vida en sus tiempos. Con un peso nosotros hacíamos esto o esto. ¿Quién no ha escuchado eso? O tener un buen amigo que conoce la historia de tu país que te diga: Cuba tuvo el primer tranvía de América Latina, Cuba recibió el primer automóvil de América Latina, tuvo la segunda emisora de radio del mundo, tuvimos 2 pistas de patinaje de hielo, el primer hotel con aire acondicionado central, el Riviera, el segundo país en el mundo en tener televisión a color. ¿Qué tiempos aquellos pudieran declarar todos ustedes que han vivido etapas en la vida que recuerdan con nostalgia? Así hacemos los seres humanos en muchas áreas de nuestra vida. ¿Quién de los miembros de nuestra iglesia con algún tiempo ya puede pasar por la esquina de Zulueta y Dragones sin que su corazón se retuerza? ¿Cuántos no hemos pensado cuántas cosas hacíamos ahí? ¿Cuántos de los pastores, de los líderes, de los hermanos pueden recordar cuán sencillo, cuán cómoda era realizar nuestras actividades ministeriales ahí? ¿Recuerdas lo que hacíamos ahí? El escenario de nuestros tiempos suele ser en muchas ocasiones devastador. Hoy más que nunca vemos familias rotas, destruidas por la separación. Demasiadas inconformidades por las realidades materiales del presente hacen que muchos sean los rumbos del hombre que intenta transformar su presente con la esperanza de un futuro de gloria o un futuro mejor. Sé que a la mayoría de los que estamos aquí, para no decir todos, nos gustaría no hablar del pasado, sino vivir del presente con alegría y entusiasmo. ¿Qué hacer cuando nuestros ojos ven solo destrucción o ruina? ¿Viviremos del pasado? ¿Buscaremos transformar a toda costa nuestro presente con nuestros esfuerzos? Confiamos que en esta mañana la palabra de Dios nos ofrezca dirección en este sentido. Oramos. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por estar en tu casa. Gracias por tu pueblo reunido para alabarte por quien tú eres, por lo que tú has hecho, por lo que tú harás en nuestra vida. Rogamos tu bendición para tu palabra, que siempre será nuestra mayor necesidad, que ella sea propicia a nuestro corazón, transformando nuestras vidas y dando el aliento que tanto necesitamos. Tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestra Biblia en Ageo, profeta Ageo, capítulo 2, versículo del 1 al 9. Después de Habacuc, Sofonías, Ageo, es el antepenúltimo libro de la Biblia. Quizás toma algún tiempo encontrarlo, no es un libro muy común, pero tiene, como toda la palabra, un mensaje extraordinario. Ageo capítulo 2, versículo del 1 al 9. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo veis ahora, tal como está? No es como nada a vuestros ojos. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel,
declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrá entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, y mía es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Quizás alguno de los que estamos acá no es muy familiar la lectura del profeta Ageo, pero espero que después de esta mañana podamos deleitarnos, escudriñar y leer en casa 2 cortos capítulos, pero que tienen una enseñanza especial y muy significativa para el pueblo de Dios. En esta mañana vamos a ver cómo esta palabra del profeta Ageo es tan relevante y tiene tanta relación con el pueblo de Dios en el presente. El profeta Ageo y Zacarías, que son simultáneos, son contemporáneos, profetiza en un momento singular de la historia de Israel. Después de la cautividad babilónica, el pueblo estuvo 70 años en el cautiverio, primero bajo el imperio babilónico, después bajo el imperio asirio. Y aproximadamente en el año 539 a.C., Dios tocó el corazón de Ciro para que el pueblo volviera a Jerusalén para reconstruir el templo. Bajo Zorobabel, luego con Esdras y luego bajo Nehemías, el pueblo estuvo regresando luego de 70 años conforme a la profecía que Jeremías capítulo 29, versículo 10, el Señor le había dicho a su pueblo: después de 70 años yo os haré volver a la tierra. Sería bueno que usted en casa pudiera leer, además de Ageo, quizás los primeros 4 capítulos de Esdras, que narra el periodo similar a este momento. El pueblo regresa con entusiasmo. El pueblo regresa porque Dios mueve el corazón de un rey pagano para que Israel volviera a su tierra a reedificar y volver a adorar al Señor. El pueblo llega y comienza a construir el templo. Construyen el altar, echan los cimientos de la casa. Esdras capítulo 3. Luego llega la oposición. Y el pueblo deja de construir. Quizás usted no sepa, no está en este pasaje, pero Esdras nos cuenta, en el segundo año de rey Ciro, el pueblo dejó de construir y no comenzó a construir hasta el segundo año de Darío. ¿Saben qué tiempo pasó? Fueron 15 años aproximadamente. Durante 15 años, el pueblo que Dios había traído del cautiverio para reedificar la casa de Dios, para restaurar la adoración a Dios, el pueblo que Dios había movido el corazón de un rey impío para que ofreciera la protección, ofreciera el respaldo, ofreciera todos los recursos necesarios. El pueblo volvió con el autorizo de Ciro, el pueblo volvió con materiales, el pueblo volvió incluso con los utensilios del templo que Nabucodonosor había robado y había llegado a Babilonia. Con todas esas cosas el pueblo vuelve para reconstruir, para edificar la casa de Dios por mandato de Dios. Y el pueblo, luego que llegó a la primera posición en Esdras capítulo 4, el pueblo deja de construir. Y pasaron 15 años donde el pueblo se olvidó de la casa de Dios. Y Dios levanta al profeta Ageo junto con Zacarías. Y estos 2 hombres de Dios fueron la voz profética de Dios para llamar al pueblo a dejar a un lado sus vidas y a comenzar a reconstruir la casa de Dios. Pase la hoja brevemente y veamos Ageo capítulo 1, versículo del 4 al 8, y miren lo que pasaba.
¿Es acaso tiempo para que vosotros habilitéis vuestras casas artesonadas mientras está mi casa desolada? Dice el Señor. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, miren bien vuestros caminos, sembráis mucho, pero recogéis pocos, coméis, pero no hay suficiente para que se sacien, bebéis, pero no hay suficiente para que sembráis, os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. La palabra de Dios para el pueblo mediante Ageo es la siguiente: ¿acaso es tiempo de que ustedes estén edificando sus casas, de que estén preocupándose por su vida, de que estén buscando su bienestar, y mi casa está desolada y vacía? Mientras que la casa del Señor estaba olvidada, mientras que el lugar de la morada de Dios estaba siendo abandonado, el pueblo estaba construyendo su futuro, construyendo su vida, viviendo para sí, y el Señor les dice: ¿acaso es tiempo de que se olviden de mí y centren sus vidas en ustedes? Sin duda, el mensaje de Ageo era un mensaje fuerte para el pueblo. La decadencia económica, incluso el pueblo estaba viviendo en decadencia económica. Y la Biblia declara que esa situación era producto del descuido del pueblo de la casa de Dios. Reciben el salario en bolsas rotas. Siembran y no hay nada, comen y no se llenan, se visten y pasan frío porque se han olvidado de mí, han centrado su vida en ustedes y no se acuerdan de mi casa. Y es en este contexto que el Señor usa a este profeta para traer la palabra de Dios a su pueblo, para despertar a su pueblo, para alentar a su pueblo a que eche manos a la obra. ¿Qué hacer cuando nuestros ojos solo ven destrucción? Intentaremos al final responder a esta pregunta. Notemos brevemente la realidad decepcionante del pueblo que fue lo que motivó la profecía de Ageo. ¿Cómo estaba el templo? Ageo capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a leer mejor el 3. ¿Quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Yo creo que no hace falta mucha explicación para lo que el profeta le estaba diciendo al pueblo. Y déjeme decirle algo. Usted puede imaginarse que luego de 70 años que el pueblo estuvo en el cautiverio y luego de 15 años, aproximadamente 17 años que el pueblo llevaba ya en Israel construyendo, o sea, habían pasado poco más de 80 años, no había muchas personas que hubiesen visto el templo anterior. Y no podemos hacerlo en esta mañana, pero si algo nos damos cuenta cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos el libro de Reyes, cuando leemos el libro de Crónicas, primero de Crónicas 29 o primero de Reyes capítulo, no recuerdo ahora si es el 18, lo tengo más adelante, podremos ver que el templo que construyó Salomón, ¿cómo era ese templo? Era un templo de gloria, era un templo majestuoso. Israel vivía orgullosa de su templo. Pero ese templo había sido destruido y no quedaba mucha gente que había visto ese templo. Y Ageo le dice, para contrastar la realidad del pueblo, esa realidad decepcionante: si tú has visto el templo como está ahora y lo viste antes, el templo te parece como que nada. Piensa en ver algo precioso, glorioso, y luego ver algo destruido y en cenizas. Y Ageo está expresando que ese templo demuestra la desolación de la casa de Dios. Era un lugar de gloria en el pasado, pero ahora ese lugar es un lugar de ruinas. Acompaña un momentico a Esdras,
para que podamos entender el drama que estaba viviendo la nación. Esdras capítulo 3, versículos 2 y 13. Esdras escribió mucho tiempo después de Ageo, pero está contando la historia de ese tiempo. Esdras capítulo 3, versículos del 2 al 14. Mire lo que dice Esdras, el escriba. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en alta voz y se oía el clamor desde lejos. Entonces, Esdras nos está explicando lo que estaba pasando en Ageo. Cuando el pueblo estaba viendo, había ese grupo de personas que había visto la casa de Dios, que había visto la gloria de Dios morar en ese templo, que había visto la majestuosidad de ese templo. Cuando vieron este templo, cómo estaba quedando ese templo, ¿qué hicieron? Lloraron. Pero no lloraron, no se le aguaron los ojos. No fue que se conmovieron, sino que había un clamor tan grande que se oía desde lejos. Pero al mismo tiempo había otra gente que no había visto el templo, que había estado en el cautiverio, que solamente había escuchado de la casa de Dios, que al ver cuando la casa de Dios se estaba edificando, que al ver que el propósito de Dios se estaba cumpliendo, que al ver que el plan de Dios se estaba cumpliendo, estaban gritando, ¿pero de qué? De alegría. Hay un gran contraste en este pasaje, lo que sufre una gente y lo que sufre otra. Unos felices, otros tristes. En muchas ocasiones las apariencias indicarán que todo estaba perdido. Quizás es el contexto, es la idea de los que están tristes. Al ver eso pudieran pensar, es que ya nada va a ser como antes. Las apariencias muchas veces indican, repito, que todo está perdido, que nada podrá ser como antes. Pero la vida no es una serie de sucesos al azar. Dios está llevando a cabo sus propósitos siempre. Y debemos leer nuestra Biblia de esa manera, porque la Biblia no es un libro de historias, aunque tiene historia. La Biblia no es un libro de hechos de hombres valerosos, de moral de hombres buenos, aunque contiene esas cosas. La Biblia es la historia del plan de Dios. Y en cada una de las páginas, Dios está llevando a cabo sus planes. Y mientras algunos están llorando, mientras otros están gritando, mientras el pueblo no entiende lo que está pasando, Dios está llevando a cabo su plan. La realidad es decepcionante. El panorama es desolador. No parece haber esperanza. Tiene que levantarse un profeta para que el pueblo reaccione. No parece haber dirección. No parece que todo va a salir bien. Pero detrás de todo está Dios llevando a cabo su plan. Y era tan así que Ageo y Esdras se esfuerzan en recordarle al pueblo que Dios movió el corazón de un impío. Dios movió el corazón de uno, porque aquí el pueblo no es libre, el pueblo está en Israel, pero está bajo la gobernación de Asiria. El pueblo estaba en su casa, pero no era libre. Pero aún así, Dios cogió ese corazón de ese hombre impío y lo usó para que el pueblo de Dios volviera y para que el pueblo de Dios construyera, porque Dios es Dios. Será lo menos profundo que diré en esta mañana, pero Dios es Dios y Él hace lo que quiere. Y mientras un rey está gobernando, está pensando que él es el mejor, está pensando que él es el bárbaro y está pensando, oh, yo voy a dejarlos a ir porque yo voy a dejarlos ir a Jerusalén para que reconstruyan porque yo soy bueno. Hay un Dios que está diciendo, tú vas a dejar ir a mi pueblo porque yo soy Dios. Y yo sé que el pueblo, y tú puedes ver que la realidad es decepcionante, pero esas apariencias no te pueden ocultar. No te pueden impedir ver que hay un plan glorioso de Dios que se está llevando a cabo. Mi deseo es que cada uno de nosotros, cuando leamos la palabra de Dios, estemos rastreando ese plan. Nosotros necesitamos, al igual que el pueblo de Israel, analizar las situaciones bajo la perspectiva de Dios, no bajo la perspectiva de los hombres.
Porque la realidad presente, en muchísimas ocasiones, siempre será decepcionante. Pero en medio del caos, Dios siempre tiene una palabra para su pueblo. Y después de presentar esa realidad, el profeta Ageo pasa a la segunda idea que transmite del versículo 4 al 6. Trabajen, yo estoy con ustedes, no teman. Trabajen, yo estoy con ustedes, no teman. Ageo no cuenta la oposición, pero cuando leemos Esdras capítulo 4 y Esdras capítulo 5 específicamente, cuando el pueblo se animó a empezar a reconstruir, ya no bajo Ciro, sino bajo Darío, lo primero que llegó fue la oposición. Llegaron los hombres que intentaron oponerse, pero si usted lee Esdras capítulo 5 se dará cuenta que Dios también barrió la oposición delante de su pueblo. Trabajen, yo estoy con ustedes, no teman. El pueblo estaba desalentado, el pueblo estaba decepcionado. Pero la palabra del Señor dice en el versículo 4, pero ahora, esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. Está bien que estaban pecando. Está bien que se habían olvidado de mí. Está bien que ustedes estaban pensando en sus vidas y no estaban pensando en mí. Está bien que tú estabas construyendo tu casa y mi casa estaba destruida. Pero ahora Zorobabel, ahora Josué y ahora todo el pueblo. No sé si usted nota que Dios le habla al líder político, Dios le habla al líder religioso, pero le habla también ¿a quién? A todo el pueblo. A todo el pueblo le dice, ahora, está bien esto que pasó, pero ahora esfuérzate, construye, no temas, trabaja. Edifica mi casa, edifica mi plan, sé parte de mi plan. La obra estuvo demasiado tiempo detenida. Ahora debían obedecer al Señor. Y el Señor usa su pacto con su pueblo. Y yo me imagino que el pueblo pudiera entender esto. Y sería bueno que nosotros lo entendiéramos también. Si Dios fue capaz de transformar el corazón de Ciro para enviar a su pueblo a la tierra, ¿de qué más no podría ser capaz el Señor? El Señor le dice, esfuérzate, no temas. Ciro está contigo. No, yo estoy contigo. Dios está con su pueblo. ¿Quién hizo que los enemigos fueran vencidos? ¿Quién hizo que el pueblo de Dios avanzara una y otra vez? ¿Quién ha hecho que el pueblo de Dios sea preservado y que el plan de Dios continúe? ¿Quién lo ha hecho? ¿Acaso es un hombre? ¿Acaso es un líder? ¿Acaso es un lugar? Estaba leyendo, terminaba de leer hace un día Jueces y está Micaías. Micaías hizo ídolos. Micaías hizo un efod, se cogió a un levita y lo hizo su sacerdote. Y el pueblo, la tribu de Dan lo cogió y los llevó para que fueran sus sacerdotes y adoraran al Señor. Pero Dios lo derrumbó porque no es un hombre, no es un ídolo, no es un lugar, no es nada que el hombre pueda hacer, es el Señor. El pueblo ha fallado, pero solo hay una razón para cobrar aliento ante una situación decepcionante, y es Dios. ¿Y saben lo que hace Dios cuando el pueblo, saben lo que hace Dios cuando su pueblo está desalentado, cuando su pueblo está desanimado, cuando su pueblo está desenfocado? ¿Saben lo que hace Dios? Recordarle quién es Él y su pacto con ellos. Y es lo que hace al final del versículo 5 cuando le dice, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto. El autor está citando Éxodo, varios pasajes de Éxodo, pero fíjense lo que dice Éxodo 19, capítulo 19, versículos del 4 al 6. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues,
si en verdad escuchad mi voz y guardad mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el pacto de Dios con su pueblo. Y Ageo le está recordando al pueblo: yo hice un pacto con ustedes, no teman. El Señor dice: manos a la obra. Yo estoy a tu lado, yo estoy contigo. Trabaja, esfuérzate. No lo voy a leer en esta mañana, pero como ustedes van a hacer la tarea, yo sé que lo van a leer en casa. En Ageo capítulo 2, del versículo 10 al 19, el Señor da otra palabra profética a través de Ageo. Y básicamente el Señor se encarga de mostrarles que ellos estaban inmundos, que sus pecados lo hacían inmundos delante de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 19. Ellos no eran prosperados en su trabajo, recibían el juicio de Dios. Pero el versículo 19 dice: está todavía la semilla en el granero. Todavía la vid, la higuera y el granado y el olivo no han dado frutos, pero desde hoy yo os bendeciré. El Señor está diciendo a su pueblo: ustedes están mal delante de mí. La semilla no está en el granero, no hay nada que sembrar, no hay frutos, no hay ninguna evidencia de que todo va a ir bien, pero desde ahora yo os bendeciré. Y el pueblo estaba viendo eso. Ahora no había nada. El templo está destruido. ¿Qué pasa aquí? Ahora no hay nada. Estamos mal. No estamos agradando a Dios. No estamos buscando a Dios. Pero yo les recuerdo: por mi pacto, desde ahora yo los bendeciré. Yo los bendeciré. Porque Dios bendice la obediencia de su pueblo. ¿Usted cree eso? Dios bendice la obediencia de su pueblo a su palabra. El profeta Ageo le está transmitiendo al pueblo un incentivo necesario para seguir adelante. Por supuesto que vendrían obstáculos, la obra de Dios no está exenta de ellos. Pero Ageo les dice que el Señor les bendecirá y el Señor estará con ellos. Pero amados hermanos, que usted vino a la iglesia hoy, estoy seguro que usted no vino a la iglesia sencillamente para escuchar lo que Dios hizo con Israel. Esta es una historia gloriosa, pero ¿cómo encaja eso con nosotros? Porque tú y yo no estamos volviendo del cautiverio. Porque tú y yo, más allá de que tenemos nuestro edificio destruido, y yo no te voy a decir ahora: cobra aliento, trabaja, vamos a construir. Nosotros no tenemos que reconstruir el templo de Dios, ni la casa de Dios. ¿Qué hacer nosotros con un pasaje como este? Intentaré demostrar a la luz de la palabra lo siguiente. Y espero que eso pueda quedar grabado en mi mente. Y con esa idea empezará ahora y en algunos minutos terminaremos. Ante la realidad del tiempo presente, ante lo decepcionante del panorama, ¿qué hacer cuando nuestros ojos solo ven destrucción? La palabra profética de Dios en el libro de Ageo nos permite declarar lo siguiente: cobremos aliento. Cobremos aliento. Cristo es la gloria final de Dios. En Él tendremos paz. Cobremos aliento. Cristo es la gloria final de Dios. En Él tendremos paz. Porque así dice el Señor de los ejércitos, versículo 6. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro, declara el Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar les daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Yo he estado leyendo intencionalmente la Biblia de las Américas. Y usted podrá notar alguna pequeña diferencia en el versículo 7. El deseado de las naciones
con el contraste de vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, porque parece ser que esta es una mejor traducción que el deseado de las naciones por la gramática hebrea, que por supuesto no vamos a explicar en esta mañana. Pero Ageo hace algo con el pueblo, Dios hace algo en el pueblo a través de Ageo y le dice lo siguiente: ustedes ven este templo, tenía gloria el templo, tenía gloria el templo, este templo tenía gloria. Está destruido. Pero la palabra del Señor dice, la gloria postrera, la gloria final de este templo será mayor que la primera. ¿Y cómo era la gloria de la primera? Sin duda, ellos podían ser animados. Dios está prometiendo una gloria mayor para el templo postrero que para el primero. Aquellos que estaban desalentados con su realidad, aquellos que necesitaban ánimo para trabajar, aquellos que les es difícil aceptar su realidad, reciben esta palabra profética que se convertiría en su incentivo, en su gasolina. Amada iglesia, ¿cuál es la gloria del templo? ¿En qué residía la gloria de ese primer templo? ¿Habrá sido en el oro? ¿Habrá sido en la madera de acacia? ¿Habrá sido en sus túnicas? ¿Habrá sido en sus colores? ¿Habrá sido en sus utensilios? ¿En qué consistía la gloria de Dios? O como muchas veces popularmente se dice, y es cierto, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Y es que la gloria de Dios es la presencia de Dios morando en un lugar. La gloria del templo no es otra cosa que en ese templo, ¿quién estaba? Dios. Cuando Salomón inaugura el templo, ¿qué pasó con la gloria de Dios? La gloria de Dios descendió. ¿Y qué pasó ahí? Nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Salomón estaba claro cuando decía, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más un edificio hecho de manos? Él estaba claro. Pero la gloria del templo estaba en la presencia de Dios en un lugar. Y si hacemos un breve recorrido por la palabra de Dios, en el Edén, ¿dónde moraba Dios? Dios moraba en el jardín. Dios moraba en el jardín con su pueblo, con su creación, Adán y Eva. En el Éxodo, cuando no había templo, Dios moraba con su pueblo. ¿Dónde? En el tabernáculo. En el tiempo de los reyes, Dios moraba con su pueblo en el templo de David construido por Salomón. Pero ¿dónde mora Dios ahora? Porque no tenemos templo. Y si pensamos que no podemos ver la gloria final del templo, porque no hay un templo como este, y estamos esperando que se construya un gran templo como este, pero ¿dónde mora Dios ahora? ¿Acaso ya Dios no habita con los hombres? ¿Acaso no hay un lugar donde Dios esté? ¿Dónde está ahora la gloria de Dios? ¿Dónde está la morada de Dios? Bueno, mis hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña en 1 Corintios 6, versículo 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? El Nuevo Testamento introduce la realidad de que ahora la presencia de Dios no habita en un templo, la presencia de Dios habita en hombres. El templo ahora, ¿quién es? El pueblo de Dios. Ahora Dios mora en su pueblo. Pero la gloria definitiva de Dios se encuentra en Jesucristo, no en un lugar. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en Jesucristo. Hemos visto la gloria de Dios porque Dios envió su gloria a la tierra. Y cuando Cristo vino, Juan dice, es que vimos su gloria.
Vimos la gloria de Dios porque a Dios nadie la ha visto jamás, pero su Hijo, el unigénito, le ha dado a conocer. Dios, Jesucristo, presenta, revela y muestra toda la gloria de Dios. Por eso Cristo es la gloria final de Dios. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo presenta la gloria de Dios. Y en Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús dijo: destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo que es su cuerpo. Ahora Dios mora en nosotros por Cristo Jesús. Cobremos alientos. Cristo es la gloria final de Dios. En Él tendremos paz. Cristo es lo mejor. Y lo mejor ya vino ya. Lo mejor. La gloria postrera que será mayor. Ya vino. Porque la gloria de Dios no es un edificio. La gloria de Dios la presenta Cristo. El pasaje de Ageo yo no sé si a ti te ha pasado algunas veces que cuando tú lees la Biblia tú dices: como me hubiese gustado estar ahí. Como me hubiese gustado cuando el pueblo de Israel está pasando el Mar Rojo, cuando Dios está dando su ley, cuando los profetas están hablando su palabra. ¿A usted no le hubiese gustado estar ahí? Pero el pueblo de Dios tiene una ventaja enorme comparada con el pueblo de Israel, en este caso. El pueblo recibe la profecía de Ageo y ellos están esperando un templo de gloria, pero nosotros estamos sentados hoy aquí mirando la gloria de Dios. La iglesia tiene una ventaja enorme porque nosotros estamos viendo el cumplimiento del plan redentor de Dios a cabalidad. Por eso nosotros podemos cobrar un aliento aún mayor en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Porque tenemos la gloria de Dios no en un lugar, sino en nosotros. Y el texto dice que en ese lugar, Dios le daría ¿qué cosa? Paz. ¿Y en qué otro lugar podemos tener nosotros paz que no sea en Jesucristo? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, como dice Efesios 2:14, o Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Dios hará morada con sus hijos transformándolos y solo entonces tendremos paz, porque solamente en Cristo, no en un lugar, tendremos paz. Porque si nuestra paz y la presencia de Dios dependiera de un lugar, cuando no estuviese ese lugar, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Si la presencia de Dios en nuestras vidas dependiera de un edificio, dependiera de un tabernáculo, dependiera de paredes, ¿qué pasa cuando eso no esté? Pero Dios asegura de apuntalar la vida de su pueblo, porque nuestra seguridad y nuestra fortaleza viene de que estamos en Cristo Jesús. Cuando nuestros ojos ven destrucción, tenemos que cobrar aliento, porque tenemos toda la gloria de Dios manifestada en Cristo, morando en nosotros. Esa es nuestra paz. Ellos no son capaces de ver esto. Ageo no es capaz de ver esto. Pero mi deseo es que Dios permita que a través de su palabra tú puedas ser capaz de ver eso. De ver la gloria de Dios en Cristo. De ver la gloria de Dios en tu vida. En medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Pero cabe la pregunta, amado hermano que estás aquí.
¿Cómo está tu templo? Después de esto espero que tu mente no vaya al Calvario, a Reina, al Fausto. Después de todo lo que hemos hablado, nuestro templo es nosotros. ¿Cómo está tu templo? Es una pregunta necesaria para hoy. ¿Está tu templo, la morada de Dios, descuidada mientras tú estás viviendo tu vida y construyendo tu vida? Mientras tú estás haciendo tus planes, priorizando tus ideas, priorizando tus destinos, planificando tu futuro, ¿cómo está tu templo? Porque sería muy fácil ahora que nosotros pensáramos en que ellos tenían que construir. Ahora no se tratan de ladrillos, no se tratan de paredes, se trata de tu vida. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está la morada de Dios en ti y en mí? ¿Está cuidada? ¿Está tendida? ¿Está limpia? ¿O está como la morada de Dios en los templos en el tiempo de Ageo? La gran diferencia ahora es que si bien los israelitas podían ver la morada de Dios destruida, quizás aparentemente por nuestra vida exterior no se pueda ver el templo de Dios destruido, pero Dios sí ve su templo. Y Dios está viendo nuestro templo, que es nuestra vida. Y espero que podamos traer todas esas verdades a un pueblo que estaba lejos en tiempo a nosotros, a un pueblo ahora que necesita recordar esas verdades también. A vidas que no van a tener la bendición de Dios mientras estén descuidando su relación con Dios. A vidas que no importa si nos dedicamos y nos enfrascamos a construir, a edificar, a forjar nuestros planes, nuestros sueños, y la morada de Dios está siendo descuidada. El Señor sigue diciendo, no habrá bendición para un pueblo que se olvida de mí y se centra en ellos mismos. He dicho en esta mañana que lo mejor ya vino, pero también diré en esta mañana que lo mejor está por venir. Hay una parte más que no hemos visto de la morada de Dios. Y es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Juan dice respecto a la ciudad celestial. ¿Cuántos desean estar en la ciudad celestial un día? Pero yo no sé si tú has notado esto, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice Juan, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios y del Cordero es su lumbrera. ¿Cuántos templos habrán en el cielo? ¿Cuántos templos habrán? Cero. ¿Quién es el templo? El Señor. Los israelitas no pueden entender eso. Ageo no entiende eso. Pero el pueblo de Dios tiene que entender que Cristo es el templo de Dios. Que Cristo es el templo de Dios. Y un día estaremos en una ciudad donde no habrá templo, donde no habrá edificio, donde estará el Señor. Yo no sé si mañana, en 5, en 10, en un mes, en 2, Dios tiene poder para hacer lo que quiera. Nuestro templo va a ser edificado. Pero el pueblo de Dios no tiene ningún motivo para estar triste por eso. Porque Dios ha edificado su templo en Cristo, en nosotros. Y el templo de Dios no está destruido.
Porque el plan de Dios sigue hasta que sus hijos lleguen a ese templo. Ese templo está en nosotros, pero un día nosotros estaremos en ese templo. Obremos alientos. Cristo es la gloria final de Dios. En Él tendremos paz. Ante las realidades del tiempo presente, seamos alentados con estas palabras. Trabajemos en el reino de Dios, no desmayemos. Dios está con nosotros. Dios ha hecho su morada en nosotros por medio de Cristo. En Él experimentaremos su paz. Por muy glorioso que sea el pasado, por lleno de grandes historias, de grandes hombres, de grandes sucesos, no tiene comparación el pasado con nuestro presente y menos con nuestro futuro. Al principio del mensaje hablamos de cómo las adversidades del tiempo presente nos hacen mirar al pasado, a la búsqueda de un futuro mejor. Pero luego de ver este pasaje y preguntarnos qué hacer cuando nuestros ojos solo ven destrucción y ruina, espero que la palabra de Dios sea firme en tu mente al recordarte que debes cobrar aliento, porque Cristo es la gloria final de Dios y en Él tendremos paz. Nuestra iglesia y nuestras familias sean sostenidas en estos tiempos por esta verdad. Tenemos muchas razones para mirar nuestro presente y nuestro futuro con optimismo, con confianza, con valor. La realidad presente es difícil, es dura, es desalentadora, es cierto. Pero la gloria de Dios morando sobre su pueblo en la persona de Cristo, hace que lo sutil de este mundo sea pasajero y que tú puedas experimentar un aliento que no se sustenta en un lugar, sino en una persona. Y esa persona es el Señor. Amada iglesia, una vez más y por último, cobremos aliento. Cristo es la gloria final de Dios. En Él tendremos paz. Que el Señor les bendiga.